La Económica es presentado por All New Mazda 3 Sport. Te pillé. No sea usted la próxima víctima. Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este martes, que partimos con una sorpresa. La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto conocido como Impuesto a los Superricos, pero esa no es la noticia principal. El envío fue sin la idea esencial de la aplicación del gravamen al patrimonio de las grandes empresas, lo que fue rechazado. Esto sucedió por falta de quórum, ya que el artículo apenas logró 79 de los 92 votos que necesitaba. Aún así, el proyecto avanzó debido a que sí se aprobó la reforma que permite aplicar un IVA diferenciado a los productos básicos durante 2 años. En resumen, y lo más importante de la propuesta original, los diputados rechazaron la indicación que buscaba aplicar un impuesto de 2,5% sobre patrimonios superiores a 22 millones de dólares, junto con también rechazar el alza transitoria de 20 a 30% en el impuesto a las utilidades de las compañías. Y además se negó la eliminación a 2 exenciones tributarias. De esta manera, el Senado sí discutirá la propuesta que busca reducir el IVA a productos esenciales. Pasemos a escuchar algunas intervenciones del debate que se vivió hoy en el hemiciclo. Es que ese es un proyecto absoluto y totalmente inconstitucional. También la indicación que presentaron los señores parlamentarios de Chile Vamos también es inconstitucional. Yo no puedo entender que aprobemos en este Parlamento o queramos aprobar un mecanismo que no recauda y nos opongamos a algo que nosotros de Chile hemos propuesto, que es una fórmula que recauda. Esta es una situación abusiva, presidente, vergonzosa, y un gobierno que se da el lujo de negociar, de regatear. Si votan para proteger a los súper ricos, después no se pregunten por qué los electores los rechazan masivamente en las elecciones. No se extrañen de su derrota en la que ni alcanzaron siquiera su anhelado tercio de la convención. Desde el gobierno valoraron la eliminación del llamado corazón del proyecto, mientras que desde la oposición aseguraron que van a insistir en reintegrar las indicaciones en el Senado. No nos oponemos a que haya más recaudación. Tampoco nos oponemos a que quienes tienen más paguen más. De hecho, en nuestras propuestas de mínimos comunes hay algunas políticas que van en ese sentido. Pero siempre dijimos que este impuesto conocido como los súper ricos era una mala política pública. No por defender intereses de nadie, sino porque no recaudaba lo que se proponía, desincentivaba muchas inversiones. En un origen además era sobre el patrimonio, no necesariamente sobre las ganancias. Y en ese sentido nos parece una buena noticia que se haya rechazado, como dijo usted, el corazón del proyecto presentado por el Partido Comunista, y también celebramos que Chile Vamos actuó muy unido. Las mentiras las volvimos a escuchar el día de hoy, pero al final no hay argumento. Lo que se está protegiendo acá es la riqueza acumulada de un grupo reducido de personas que no podemos celebrar nada. Lo único, sí, que el proyecto va a seguir en el Senado y vamos a ir a pelearlo allá sin lugar a dudas, ¿cierto? Vamos a ir a pelearlo, pero ojo que no los engaña la ciudadanía, por favor. Solo la reducción del IVA no se traduce a precio. Rechazaron todas las propuestas que apuntaban a que los más ricos pagasen más impuestos en esta pandemia. Vergonzoso, lamentable, no entendieron nada. Yo creo que la ciudadanía seguirá pasándole la cuenta. Cambiamos de tema y les cuento que el PIB de Chile en el primer trimestre creció 0,3% respecto al mismo periodo del año pasado. Este es el mejor resultado desde la crisis social de fines de 2019. Pasemos a revisar el detalle por sector. ¿Cuál fue el área que más creció y que tiró el carro del crecimiento? En verdad, no fue la que más creció, pero sí la que más influyó: el comercio, 12,3%, la pesca también subió 15,8%, uno que tiró más abajo el resultado, la construcción, 11,7%, y la minería, que bajó 2,1%. Ahora, con respecto al gasto, el crecimiento del PIB de los primeros 3 meses de 2021 fue liderado por una mayor demanda interna, impulsada por el consumo, donde obviamente la liquidez entregada por los beneficios estatales y también por los retiros de fondos ayudó bastante. Y también, dentro de la demanda interna, también la impulsó la inversión. Como les decía, la ayuda del Estado y los retiros de fondos. En tanto, la inversión subió 0,7%, destacando las maquinarias y equipos.
En el comercio exterior les cuento que las exportaciones bajaron 5,1% por menores envíos de cobre y servicios, mientras que las importaciones crecieron 17%. La siguiente fue una noticia que movió el mercado. La sociedad conjunta entre Quiñenco y Heineken hará una oferta pública de adquisición para subir su propiedad en CCU. A través de un comunicado, la Sociedad Inversiones y Rentas, más conocida como IRSA, que es la controladora de la empresa, comunicó el lanzamiento de una OPA por hasta 4,44% del total de las acciones. De concretarse, IRSA volvería a acercarse al 66% de la propiedad de CCU. El precio contemplado por cada acción en la oferta será de 6.800 pesos, por lo que la inversión total ascendería a cerca de 156 millones de dólares, que al tipo de cambio hoy representan los 111.453 millones de pesos que ustedes ven al final del comunicado. Les cuento que tras conocerse esta noticia, la acción de CCU subió 3,35% en el IPSA. Y esta mañana la Tesorería General de la República informó que ya hizo el traspaso de los fondos para el bono de 200.000 pesos. A través de un comunicado, el organismo detalló que fueron cerca de 590.000 millones de pesos lo que se transfirió, que va a beneficiar a cerca de 3,2 millones de personas para que puedan tener esta ayuda estatal. A partir de mañana, las AFP podrán contar con los fondos para concretar el traspaso a quienes lo soliciten y corresponda. El beneficio se solicita en las páginas web de las distintas administradoras y tiene dos requisitos. El primero, haber quedado con saldo cero en su cuenta producto de los retiros o tener un saldo inferior a 200.000 al 31 de marzo. Si, por ejemplo, una persona tenía 150.000, se le va a entregar 50.000 para completar los 200.000. Así funciona. El otro requisito es bien básico, estar afiliado a una AFP y, como les decía, tener un saldo menor al mencionado anteriormente. Una vez depositado, el beneficiario no tendrá la obligación de retirarlo, por lo que si quiere dejarlo ahí para su cuenta individual, lo puede hacer. Hacemos una pausa y al regreso acá en Agenda Económica analizamos cómo ven desde BlackRock el resultado de las elecciones del fin de semana. Estaremos conversando con Axel Christensen. Si el lunes fue de fuertes reacciones en el mercado local, este martes hubo alta volatilidad. El IPSA estaba recuperando algo de lo que ha ido el lunes, aunque al final igual bajó, pero levemente. Lo mismo pasó con el dólar, que cayó 4 pesos luego de dispararse 16 pesos el lunes. Queremos saber cómo ven en el mundo financiero internacional lo que se decidió en las elecciones, especialmente de convencionales constituyentes, y lo analizamos con la persona que vemos en pantalla, el director de estrategia de BlackRock para América Latina, Axel Christensen. Axel, gracias por estar en CNN Chile. Gracias a usted, Nicolás, por la invitación. Axel, ¿fue una sobrereacción lo que vimos en el mercado local el lunes? Yo diría que no, porque se amplió el rango de incertidumbre que hay sobre la situación política en Chile. Yo creo que a falta de mayor información hubo una primera corrección, y en la medida que vayamos conociendo más antecedentes, como precisamente todas las personas en Chile quieren saber quiénes son los 155 escogidos, digamos, que van a tener la decisión tan importante de escribir la nueva propuesta de constitución. Sí, interesante que menciones falta de información, porque yo creo que lo que hay en verdad es total desconocimiento de los chilenos por parte de los más de 40 independientes que son, a juicio de gran parte de los expertos, la parte clave de esta convención constituyente. Así es, y los mercados en general suelen llevar a precio, en este caso con una corrección, tanto en el dólar como en las acciones, más notoriamente, ese grado de desconocimiento, ese grado de incertidumbre. En la medida que ese conocimiento vaya aflorando, bueno, los precios pueden ir ajustándose acordemente. Al respecto, ustedes en BlackRock, y me imagino que un equipo liderado por ti va a poner especial atención a lo que vayan opinando estos días esos independientes que van a ser parte de la convención, van a hacerle seguimiento a lo que opinen en redes sociales o también al trabajo que hagamos nosotros los medios de comunicación respecto a lo que ellos opinan de los diversos temas. Yo creo que quizás no tanto con el detalle que ustedes lo van a hacer. Porque tenemos que cubrir no solamente Chile, sino que un espectro bastante amplio de países en la región.
Entendemos que es un proceso largo, Nicolás, que en esta etapa es conocer quiénes son los constituyentes, después el foco de atención va a estar puesto en el reglamento, que también es muy importante para entender el proceso de discusión, y finalmente en el proceso de discusión y de redacción misma de la Constitución, que es un periodo largo. Así que reconocemos que este es un esfuerzo de varias etapas. Esto no es una carrera de 100 metros planos, sino que más bien parece una maratón y por lo tanto hay que ir administrando la energía y los focos de atención acordemente. En los informes que otras instituciones internacionales emitieron el lunes, algunos hablaban de una ruidosa redacción en la nueva Constitución, así al menos lo dijo, si no me equivoco, Goldman Sachs. Y en el otro extremo estaba, por ejemplo, Standard & Poor's, la clasificadora, que decía, sí, estamos atentos, no conocemos a gran parte de los constituyentes, pero sí confiamos en la tradición de Chile, en la seriedad de las instituciones y en los cambios paulatinos que suelen darse en ese país. Desde uno u otro extremo, ¿a dónde ubicarían lo que ustedes ven en BlackRock? Yo diría que es muy pronto para tener una definición demasiado precisa, Nicolás. Precisamente en la medida que más piezas vayan cayendo en la información sobre los constituyentes, sobre el reglamento que se den como para el proceso mismo de discusión y finalmente la redacción, ahí yo creo que se puede ir tomando una decisión con mayor fundamento. Ahora, ciertamente, los precios están reaccionando a esa falta de información y de ahí los ajustes que vimos estas últimas horas. ¿Qué es lo que estás recomendando en general para BlackRock de lo que les recomienden también a sus clientes respecto a las inversiones en Chile? ¿Cuál es el tenor de esas recomendaciones? Bueno, hay que entender un poco la posición que tiene Chile y su mercado en una visión más general, Nicolás, con respecto a cómo vemos, por ejemplo, un proceso muy vigoroso de reinicio de la economía global. Esto es muy diferente a los ciclos económicos tradicionales, en que tenemos recesiones que suelen ser más prolongadas. Esto se parece más quizás a la experiencia que solemos vivir en Chile, a lo que ocurre después de un terremoto, en que hay una caída muy profunda de la actividad. Durante el terremoto hay destrucción, pero prontamente, digamos, hay una respuesta, un reinicio de actividades bastante vigorosa. Y eso pensamos que está ocurriendo a escala global y se está, de alguna manera, esto traduciendo en que, por ejemplo, la demanda por materias primas, que había estado, ¿no es cierto?, muy congelada durante buena parte en que la economía global estuvo suspendida por el COVID, está retomando con mucha fuerza y eso lo vemos en los precios. Así que aquellas economías que están mejor sincronizadas con el proceso de reapertura o de reinicio global, y Chile en muchas industrias lo está, creemos que van a tener, un desempeño por encima de otros sectores que les va a tardar más tiempo. Así que desde esa perspectiva Chile aparece en algunos sectores más pronunciadamente que otros como una posición interesante respecto a las posibilidades de inversión. Sí, de hecho ustedes lo mencionan, que el proceso de vacunación es fundamental para el repunte de los distintos países en el mundo y en eso sabemos que Chile está muy avanzado. Si tuvieran que hacer los distintos factores, ponerlos en balanza o irlos comparando para ver su peso específico, ¿crees tú que el hecho de que Chile esté tan avanzado en el proceso de vacunación, que será importante para el repunte económico, puede en estos momentos pesar más a favor de Chile que la incertidumbre respecto a la nueva Constitución? Por cierto, pero hay que reconocer, Nicolás, que son factores que operan en horizontes de tiempo diferentes. El proceso de vacunación rápido de Chile tiene una incidencia mucho más relevante de corto plazo. Al mismo tiempo, digamos que esta recuperación de commodities también, en cierto aspecto. En cambio, cuando vemos los resultados, hay la incertidumbre respecto al proceso constituyente. Al menos va a estar con nosotros por los siguientes 9 meses. Ahora, también hay factores positivos. Creemos que el repunte del precio, por ejemplo, de algunas materias primas como el cobre, como el litio, que están muy conectados con esta, verdadera revolución verde de esta transición hacia fuentes de energía más limpias, puede llevar a una demanda mucho más permanente con los beneficios que eso traería a nuestra economía. Entonces, se entrelazan algunos factores que son más de corto plazo, positivo, por cierto, el desarrollo de las vacunas, con otros que hay que mirarlos desde una perspectiva un poco más extendida de tiempo.
Mi última pregunta respecto a la nueva constitución, Axel, se ha hablado mucho y se está haciendo ahora un trabajo de saber qué es lo que opinan los independientes en torno a autonomía del Banco Central, sistema de pensiones, sistema tributario, también quién tiene que tener las propuestas fiscales, si solamente el Ejecutivo o el Congreso también puede hacerlo. ¿Hay algún tema que ustedes en BlackRock siguen? Sabemos que todos son importantes, pero ¿hay alguno que ustedes dicen es lo más importante de lo que vaya a definir de los que te he mencionado? Yo creo que primero es difícil tener una opinión individual sobre cada uno de los elementos. Más bien hay que quizás mirar una visión más holística, Nicolás. Hay muchas de las cosas que conversan unas con otras, digamos, entre otras cosas, por ejemplo, qué tipo de sistema ¿no es cierto?, político, si presidencial o semipresidencial, obviamente va entrelazado con quién tiene la iniciativa en temas de impuestos. Luego hay que mirar el cuadro completo, más que sacar conclusiones, digamos, por cada punto por sí solo. Ahora, yo diría que, de todas maneras, el foco, como inversionistas que somos, va a estar puesto en cómo en la Constitución se puedan plasmar, por un lado, la demanda de mayores derechos sociales para digamos, para la ciudadanía, con otros elementos que permitan asegurar un crecimiento estable. Muchas, digamos, experiencias de otros países demuestran que un celo demasiado grande sobre mantener derechos, pero sin el cuidado sobre mantener equilibrios macroeconómicos, puede llevar, digamos, a un resultado final bastante más complejo. Luego, el equilibrio probablemente es la palabra que mejor resume digamos, el resultado que vamos a estar mirando en este proceso que se inicia, Nicolás. Ya, pasemos ahora definitivamente a las proyecciones de inversión que tienen ustedes. Lo hablábamos, que el proceso de vacunación en los distintos países va a ser determinante para el repunte económico. Últimamente, y creo que sin excepción, las veces que hemos hablado, ustedes siempre están muy favorables a invertir en Estados Unidos, por el tamaño, también por las perspectivas de alza en los mercados. Pero también vemos que el proceso de vacunación allá avanza mucho y hay distintas señales respecto a eso. Por ejemplo, que ahora se permita estar sin mascarillas para las personas que ya están vacunadas. Y ya hemos visto las imágenes de Joe Biden con Kamala Harris juntos, precisamente dando esas señales. Los países que precisamente no solo avancen los procesos de vacunaciones, sino que la apertura vaya siendo cada vez más rápida, también van a ser los favoritos para recibir las inversiones? Sin duda es un factor muy importante. Eso va a permitir que las economías que entraron literalmente, ¿no es cierto?, digamos, al congelador durante el periodo de cuarentena con estos cierres, se permita reiniciar. Y como hay mucha demanda de alguna manera que estuvo, ¿no es cierto?, restringida, que estuvo ahí sin poder manifestarse, hemos visto la fuerza aquí en Estados Unidos y eso se traduce, por ejemplo, en la gran cantidad de demanda que hay en una variedad digamos, de distintas focos, ¿no? Nicolás, desde madera, por ejemplo, de mayor construcción, hasta mayor demanda por automóviles. La gente está queriendo salir más ahora que puede, a restaurantes, a empezar a viajar dentro de Estados Unidos. Entonces, eso está creando, digamos, un dinamismo muy importante. Ahora, dicho eso, Nicolás, también hay que mirar cuáles son los riesgos. Me imagino que habrán hablado recientemente de cómo en Estados Unidos ha empezado a preocupar una creciente inflación como un indicador clave para determinar la situación de política económica, particularmente lo que puede hacer acá el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, con un elemento que ha sido tan importante en generar este repunte, que es mantener las tasas de interés tan bajas. Entonces, nuevamente el equilibrio es una palabra muy clave, Nicolás, en esto. Estamos buscando una economía que tenga un repunte muy fuerte, pero que no sea lo suficientemente fuerte para generar excesos, y en este caso un repunte inflacionario. Sí, el presidente de la Reserva Federal, Powell, ha dicho que es una inflación transitoria, pero he visto análisis de mercado que dicen que no, y que incluso dicen, bueno, al final Powell consiguió lo que quería, que empiece a subir la inflación. Así es, y por lo mismo parte de la recomendación que hacemos, Nicolás, junto con buscar aquellos sectores o regiones que se están beneficiando de manera más rápida el proceso de reinicio de la actividad a escala global, es el caso de Estados Unidos. Al mismo tiempo queremos buscar cierta protección frente al riesgo de que la inflación se empine por encima de lo que son los objetivos de bancos centrales. Y hay estrategias, hay instrumentos, por ejemplo, bonos indexados a inflación,
que permiten precisamente resguardarse frente a una sorpresa inflacionaria. ¿Y tú crees que puede haber una sorpresa inflacionaria? Ya en Estados Unidos es una opción, pero también en otras partes, acá en Chile también se habla de eso por las distintas medidas de estímulo, tanto bonos del gobierno como también los retiros de los fondos previsionales. Efectivamente, hay muchos elementos que han confluido a generar mayor presión sobre precios. Las distorsiones mismas de la pandemia, que han generado limitaciones serias al suministro de muchos productos. Ciertamente eso tiene un efecto más transitorio, como tú mencionabas, que había declarado el presidente de la Reserva Federal. Pero hay parte de esa transitoriedad que puede durar más tiempo. Y aquí lo interesante es ver de alguna manera cómo el mercado se ha ido anticipando un poquito más allá de lo que la Fed quisiera comunicar en relación a que la inflación pueda acompañarnos a niveles más altos de lo que estábamos habituados antes de la pandemia. Y por eso nuestra invitación a buscar como una manera de complementar, ¿no es cierto? No es una estrategia exclusiva, sino que más bien un complemento a instrumentos que permitan proteger a una cartera de inversión frente a presiones inflacionarias. Axel, mi última pregunta es siempre la misma cuando hablo contigo. Si tuvieras que recomendarle a una persona que piensa como un inversionista individual, que tiene que decidir a ver un fondo mutuo invertido en qué tipo de instrumento o en qué región o quizás otro activo, no tiene que ser un fondo mutuo, pero si tuvieras que preguntarle a una persona, ¿saben qué? La mejor inversión ahora tiene que ser con las siguientes características. ¿Cuáles serían? Bueno, por cierto, una inversión diversificada. Recién hablábamos de, por un lado, favorecer a aquellos sectores o aquellos países que se están beneficiando más del proceso de reactivación económica, pero al mismo tiempo, y aquí la diversificación, con aquellos tipos de instrumentos que si hay un repunte inflacionario me protejan. Entonces, diversificación va a ser un primer elemento. Y lo otro también, apuntar a cuáles son los sectores o países que son son más ganadores, por decirlo así, frente a las tendencias de largo plazo que la pandemia ha de alguna manera acelerado, ¿verdad? Que van desde, hablábamos, por ejemplo, aquellos países que se ven beneficiados de esta transición verde, afortunadamente Chile dentro de ellos, todo lo que ha sido el cambio tecnológico, el sector de tecnología en distintos sectores muestra, perspectivas muy interesantes. Y finalmente, algo que hemos mirado con mucha atención ya hace muchos años, el atractivo que ofrece la economía china, cada vez más abierta a recibir inversiones extranjeras. Así que esos tres componentes. Axel Christensen, director de BlackRock para América Latina, como siempre, gracias por estar en CNN Chile, que estés muy bien. Gracias a ti, Conica, que estés muy bien. De esta manera terminamos la agenda económica de este martes. Sigan acá en CNN Chile.